más ahora, ¿cierto? Muy bien, estamos muy agradecidos al Señor por... Pensaba recién mientras cantábamos que quizás es mucho más fácil hablar de la gracia, cantar de la gracia, que vivir la gracia. Tenemos que reconocer que es un asunto a veces teórico, a veces emocional, pero la verdad es que la gracia es algo real, palpable y debiese verse en nuestra actitud, en la forma en que nos relacionamos como familia, en la forma en que nos relacionamos en el ámbito laboral, en la manera en que nos relacionamos en la iglesia y aún en todas las actividades o las interrelaciones que tenemos con personas inconversas. La gracia debiese ser la que va adelante mostrándonos el camino, interpretando, ayudándonos a interpretar la realidad. Porque todo lo que nosotros vemos en la Biblia, la relación de Dios con el hombre es exclusivamente por gracia, de principio a fin. Se me pidió que pudiese tratar este tema que tiene que ver con un concepto que se ha venido dando desde hace un tiempo atrás y que tiene que ver con la nueva reforma. ¿Qué tiene que ver la doctrina de la gracia y la nueva reforma? Esta necesidad que nosotros percibimos en el día de hoy, como también quizás de un modo distinto en la forma, pero también la percibieron los reformadores del siglo XVI en su contexto histórico. ¿Qué es lo que pasó en ese contexto histórico del siglo XVI? La historia consigna que finalizando la Edad Media, se comenzaron a levantar voces que propugnaban un regreso a la fuente de la época de oro del pensamiento antiguo. Dicen que fue el poeta y humanista italiano Francesco Petrarca quien fue conocido ampliamente por su grito de guerra: volvamos a las fuentes. Eso es lo que él propuso. Mirando hacia atrás retrospectivamente, vio la historia y entendió que hubo un tiempo en que el mundo griego especialmente tuvo una época de oro del pensamiento, de la filosofía, y él dijo: estamos en un tiempo de oscurantismo muy fuerte en el día de hoy. Las personas no pensaban por sí mismos, la iglesia llegó a tomar el rol de eso y ellos pensaban en función de cómo la iglesia establecía el pensamiento que tenían que tener en un momento definido de sus vidas. Pero este hombre, apareció este humanista y dijo: no, tenemos que volver a las fuentes porque el mundo griego tiene mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender para cambiar esta época de oscurantismo que duró alrededor de 10 siglos, a lo que se le llamó la Edad Media. Con ese grito de guerra, volvamos a las fuentes, incentivó a los intelectuales de su tiempo para examinar los documentos antiguos. Algunos, los humanistas, volvieron a estudiar los clásicos griegos buscando la sabiduría humana, la solución al oscurantismo de la época, mientras que otros regresaron a estudiar los manuscritos bíblicos, buscando la sabiduría de Dios, la solución. Y así se dividió Europa prácticamente en dos grandes partes. El norte, los que abrazaron la reforma posteriormente, se volvieron a las fuentes bíblicas y empezaron a descubrir lo que realmente eran y empezaron a darse cuenta que habían modificaciones, cambios en la interpretación de las palabras o en la traducción de las palabras que hacían oscura el verdadero entendimiento de las Escrituras. Y corrigieron algunas cosas, como por ejemplo la palabra metanoia en griego, que la Vulgata latina, que era la fuente, que era la Biblia de ese tiempo, traducía como hacer penitencia. Sin embargo, esa palabra en griego significa cambio de mente, literalmente. Cuando ellos descubrieron eso y pusieron una al lado de la otra y se dieron cuenta que habían errores sustanciales y por eso se engañaba a la gente llevándoles por caminos equivocados, porque hacer penitencia implicaba una obra del hombre que pudiese hacer para ganar el favor de Dios. Pero el cambio de mente es un cambio rotundo, radical, en la manera de pensar respecto de Dios y respecto del pecado. Por tanto, la parte norte de Europa en general abrazó esto como una realidad y volvieron a los manuscritos bíblicos y encontraron entonces la sabiduría de Dios, la solución al oscurantismo de la época. Pero los del norte, los del sur, entre ellos España e Italia como los países más importantes, permanecieron buscando, pero los manuscritos griegos, y fueron a los clásicos griegos, y por eso se empezó a dar mucha importancia a los escritores
griegos y a los filósofos griegos en ese tiempo. Sin embargo, ellos no encontraron lo que encontró la Reforma en el norte. Por eso se le conoce a la parte de Europa del Norte. Ellos abrazaron la Reforma y los cambios fueron sustanciales para volverse a la palabra de Dios, a la centralidad del Evangelio, a la gracia de Dios declarada en las Escrituras. Mientras que en el sur surgió lo que se conoce como el Renacimiento. Es decir, allí el hombre era el centro, volvieron a exaltar al hombre, al pensamiento, a la razón humana como lo más importante, y por eso, hasta el día de hoy, los países más desarrollados en todos los aspectos son de Europa del Norte, porque con una cosmovisión bíblica cambiaron absolutamente la Europa de su tiempo. La similitud de eso con lo que nosotros tenemos en el día de hoy, lo que está aconteciendo en nuestra América morena, digámoslo así, en nuestra Latinoamérica, en el contexto de las iglesias herederas de la Reforma del siglo XVI, no puede pasar desapercibida, porque sin duda hay algo que el Señor está haciendo en este tiempo, y por eso nosotros estamos aquí. Y por eso nos reunimos en este tipo de conferencias. No es una actividad más, no es algo que al pastor se le había ocurrido para entretener a la gente, sino que tiene que ver con que el Señor está moviendo a sus hijos en diferentes lugares de Latinoamérica para volver a las Escrituras y volver a redescubrir las verdades esenciales del Evangelio de Jesucristo. Por eso estamos aquí. Es un hecho que el Señor está haciendo algo, despertando a su iglesia para volver a las Escrituras como principio rector y a la centralidad del Evangelio como el corazón de la iglesia. En distintas partes de nuestro continente el Señor está levantando voces que predican, enseñan y practican las doctrinas de la gracia en un número cada vez más importante. Estas doctrinas que siempre han estado en las Sagradas Escrituras, pero que pocas veces habían llegado en una forma tan clara como están llegando en el día de hoy. Estas doctrinas son el instrumento de transformación que Dios está usando para volver a su iglesia al cumplimiento de sus propósitos eternos. Del mismo modo como en la Reforma del siglo XVI fue la imprenta el medio que Dios usó para divulgar los principios de la misma, se dice que las 95 tesis de Lutero en 3 meses estaban en toda Europa, gracias a la imprenta. Poco antes Gutenberg había descubierto la imprenta. Y en el día de hoy, el Internet sin duda ha ocupado ese lugar. El Internet y las redes sociales ha sido un medio de divulgación de los principios de la misma. Alguien íbamos saliendo allá y saludó a Pepe y le dice, yo lo veo por YouTube, yo lo escucho por YouTube. Y eso es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es decir, el Internet ha sido un instrumento catalizador de todas estas doctrinas. Ahora, en un mundo globalizado como este, sin duda que es algo muy, muy importante. Hay también alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, como por ejemplo Coalición por el Evangelio, otro grupo a través de Internet como Soldados de Jesucristo y así, diferentes instrumentos que el Señor está usando para poder despertar a su iglesia. Hace unas décadas sería completamente impensado que esto hubiese ocurrido. Cuando yo recién conocí al Señor, o mejor dicho, cuando el Señor me rescató por su gracia, no existía esto, en absoluto, ni había siquiera una noción de que esto pudiese llegar a darse en algún momento determinado. Pero el Señor ha querido en estos últimos años traer un despertar a la iglesia latinoamericana. El conocimiento de la historia de la iglesia nos enseña algo muy importante, que nunca es más oscura la noche que poco antes de amanecer. Cuando estaba el oscurantismo de la época medieval en todo su auge, en todo su esplendor, el Señor levantó a hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, para que cambiasen, o a través de ellos cambiar la historia, no solo de la iglesia, sino también de la sociedad de la Europa de ese tiempo. Del mismo modo como Dios hoy ha restaurado a su pueblo, trayéndolo de la confusión a las doctrinas de la gracia, desde esos oscurecimiento intelectual y espiritual a conocer lo que realmente la Escritura ha definido. El Señor está retornando a su iglesia, a su palabra, y eso es lo que nosotros celebramos. A poco menos de un año de cumplirse 500 años de la Reforma Protestante del siglo XVI, nosotros nos unimos a un gran
profeta del Antiguo Testamento que dijo: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Nosotros quisiéramos también que este sea el tiempo de Dios, y lo vemos para nosotros como iglesia, y podamos ser partícipes de este retorno a las Escrituras y de este avivamiento genuino, no ese avivamiento que muchas veces se pide, sino el que se trata de exaltar la gloria de Dios, la grandeza de Dios y la gracia de Dios en nosotros. Ahora, también hay otros instrumentos que, igual como en el siglo XVI, se usaron para traer avivamiento a la iglesia, como es la predicación expositiva, que hoy nuevamente se coloca en el centro de la iglesia como lo más importante, porque el Señor ha establecido salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De una predicación que tiene que ver con la interpretación de lo que realmente los escritores bíblicos quisieron decir en su contexto. Sin embargo, así como hay cosas positivas como las que hemos mencionado, elementos que nos ayudan a la construcción de esta gran obra que Dios está haciendo, hay también obstáculos. Hay costos que pagar y obstáculos que salvar en esta tarea. Y creo que, sin duda, el más importante, miren lo que voy a decir, es el mismo creyente. El obstáculo más importante es el mismo creyente. Que este creyente, adoctrinado por la tradición más que por la Escritura, se opone muchas veces a la doctrina de la gracia con mucha fuerza. Muchos de nosotros hemos vivido en carne propia, en nuestras propias denominaciones, un rechazo, porque el Señor nos ha llevado a las doctrinas puras de la Escritura, y otras personas han tenido que salir de sus respectivas denominaciones pagando un costo altísimo, producto de la tradición. Cuando la tradición es más importante que la Escritura, eso siempre va a ocurrir. En Marcos capítulo 7, el Señor le dice a los fariseos que ellos invalidaban las Escrituras por causa de la tradición. Y esto es un fuerte obstáculo que en el día de hoy hay que salvar. Entiendo que la doctrina de la gracia, partiendo por declarar oportunamente lo que las Escrituras dejan en evidencia, que el hombre está completamente depravado, se centran, no obstante, en esta doctrina. Y yo quisiera enfatizar esto y aplicarlo a lo que nosotros somos hoy. ¿Cómo esto puede ayudarnos a una nueva reforma cuando cambie también no solo nuestras percepciones de lo que tenemos que vivir, sino la manera en que hemos de conducirnos, que es la elección incondicional? Me atrevería a decir que esta es la doctrina más resistida por el hombre natural y por muchos que asisten a nuestras iglesias cada domingo. Al respecto, John MacArthur dice: creo que la razón por la que la doctrina de la elección es difícil no tiene que ver con su incomprensibilidad, es decir, como que sea incomprensible. Tiene que ver con su ofensa a la voluntad, el ego y el orgullo humano. Porque la elección incondicional no deja lugar para el orgullo, para el ego y para la voluntad humana. Y entonces el hombre se resiste con toda su fuerza. Continúa diciendo MacArthur: creo que ese es el fin. No se trata sobre su incomprensibilidad, porque no puedo comprender cómo Jesús puede ser completamente Dios y completamente hombre. Yo tampoco lo puedo entender. No puedo comprender, dice, cómo Dios hizo a Jesús el sacrificio por mi pecado. No puedo comprender cómo Dios puede crear. La completa creación para mí es incomprensible. Entonces, cuando me enfrento con algo como la doctrina de la encarnación, o con algo como la doctrina de la salvación, o con algo como la predestinación, elección, no es más incomprensible para mí que cualquier otra doctrina. Y pienso, el problema está en el hecho que el orgullo del hombre y el hombre obstinado y la autodeterminación del hombre está deformado o está deformando la imagen de Dios para que Él se dé más credibilidad de lo que merece. Si bien nosotros podemos decir que hay una causa de todos los pecados, que es el origen del cual proceden todos los pecados, que está en nosotros y luchamos contra ello cada día, que es el orgullo. El orgullo es lo más complejo, y el orgullo es lo que nos hace rechazar esta doctrina, o a veces aceptarla superficialmente, a veces en el intelecto, pero no en la realidad vivencial, es decir, en la práctica.
Juan Calvino va a decir: no tengo más esperanza ni refugio que su elección, en la que toda mi salvación se fundamenta. Me uno a esa declaración completamente. Mi esperanza se fundamenta en la soberana elección de Dios y nada más. Nada más. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos entender esta doctrina y aplicarla adecuadamente en el día de hoy para que sea también un instrumento poderoso para la reforma de la iglesia? Vamos a un texto muy conocido que está ahí en Efesios capítulo 1. Yo hice referencia a ello delante, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Notemos cómo empieza el apóstol Pablo, porque primero da la salutación normal, el saludo inicial de cada carta, pero aquí comienza la esencia de lo que él quiere transmitir a los efesios y con ellos también, porque era una carta circular a todas las iglesias que estaban en Asia Menor. El centro de todo comienza con el versículo 3, que es una exaltación. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuál es esa bendición? Y aquí comienza el versículo 4 en adelante a decir: esto es, la bendición más grande es la gracia de Dios con la cual nos eligió, la bendición más grande es la gracia de Dios con la cual nos redimió, la bendición de Dios más grande es la gracia de Dios con la cual nos adoptó como sus hijos, con la cual nos selló con su Espíritu. La gracia es la que origina todo lo que Dios hizo posteriormente, su gracia, la que podemos entender a través de eso. Pero el versículo 4 nos da esta doctrina tan importante que dijimos que es el hombre la rechaza o no la entiende o la acepta intelectualmente, pero eso no cambia su vida. Yo quiero ver alrededor de 7 cosas aquí, así que tenemos para rato, ya se los anticipo. 7 apartados para que podamos entender un poquito esta doctrina. Dice versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primero, vamos a ver la realidad de la elección. La realidad de la elección. Según nos escogió, dice el apóstol Pablo. El hilo de la soberana elección, dice Gordon Johnson, correrá a través de toda esta doxología, esta exaltación al nombre glorioso del Señor. No puede haber nunca lugar para nuestra aportación, es decir, nosotros no aportamos absolutamente con nada. Por tal razón el cántico eterno será: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Gordon Johnson está diciendo que hay un hilo de la soberana elección de Dios en todo lo que es el plan de Dios de la salvación de principio a fin. El hilo conductor de todo el plan de Dios es la elección soberana de Dios de una manera absoluta, de acuerdo a su propia voluntad, según lo que Él así ha determinado. MacArthur dice: hemos convertido algo que es un hecho absoluto, este hecho, el hecho de la elección, el cual la primera iglesia reconoció y celebró y gozó, en el cual se gloriaron, en un problema divisible que nunca se debe introducir entre convivencia amable. Nunca debe ser presentada a un incrédulo, nunca debe ser presentada a un cristiano joven o a alguien quien es nuevo en el estudio de las Escrituras, porque puede ser ofensivo cuando lo opuesto es absolutamente propio. Es decir, no le enseñes la elección porque es muy nuevo, no la va a entender. No le enseñes la elección tampoco en la predicación del Evangelio porque eso va a alejar a la gente.
Ese solo hecho, el decir que nosotros no tenemos que predicar la elección, que enseñar la elección, que propagar la elección por medio del Evangelio, es decir, en otras palabras, que nosotros somos los que a través de cómo acomodamos el mensaje vamos a traer a la gente al conocimiento de Cristo, lo cual es totalmente contrario a la elección. Porque es Dios el que elige y Dios es el que salva cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces cuando decimos, no hay que enseñar esto, no hay que decir esto, como que empezamos a ver qué doctrina podemos enseñar y qué doctrina no podemos enseñar cuando debemos enseñar todo el consejo de Dios. Y la elección es parte esencial del consejo de Dios. Entonces dice MacArthur, únicamente necesito decir cuando estás hablando sobre la doctrina de la elección, estás hablando sobre algo que fue tan claramente asumido en la comunidad del Nuevo Testamento que cuando escribías una carta a alguien, decían a la señora elegida y a sus hijos. Digo, no conozco a nadie que me haya escrito una carta así, al elegido, mi querido elegido John, dice MacArthur. Hermanos, la elección es parte en el Génesis, en el mismo principio. De los dos hijos de Adán y Eva, Dios escogió a Abel. Más adelante, Dios llama y escoge a Abraham. Si seguimos adelante, también va entre Isaac y Ismael. ¿Va a elegir a quién? A Isaac. Después de los hijos de Isaac, como bien sabemos, va a elegir a Jacob. Siempre la Biblia está llena del concepto de la elección. Lo tenemos en todas partes. De todos los pueblos de la tierra eligió a uno de los más insignificantes, dice la Biblia. Israel es un punto en el mapa, hasta el día de hoy. No tiene más de 320 kilómetros de largo y alrededor de 120 kilómetros de ancho. Es un pequeño lugar. Sin embargo, Dios escogió a Israel. Y le dijo, no por ser ustedes los más importantes, sino al contrario. Eran los más insignificantes, pero yo los elegí. Hermanos, qué bueno es entender esto, que cuando Dios puso sus ojos en nosotros antes de la fundación del mundo, antes que existiésemos, cuando estábamos en su mente perfecta, Dios dijo, voy a elegir a este, no porque es el mejor, no porque va a ser una buena persona, no porque va a ser alguien decente, no porque va a ser un religioso, sino lo voy a elegir porque a través de la elección de esta persona insignificante, la gloria va a ser siempre mía. Y esa es la razón de la elección. Hay un hecho en las Escrituras que va de principio a fin, que es la elección. Y por eso cuando nosotros escuchamos esto, debemos gozarnos, debemos disfrutar de esto. Hermanos, cuando, como bien Pepe dice en su entrega anterior, cuando nosotros recibimos esto, nosotros debiésemos disfrutar de eso. Debiésemos gozarnos en eso. Eso debiese cambiar la forma en que percibimos las cosas, la manera en que tomamos las decisiones, la forma en que criamos nuestros hijos. La elección no es una doctrina para la cabeza, simplemente es algo que debe llenarnos de gratitud. Imagínense, entre tantos nos eligió a nosotros. Entre tantos. Y miramos nuestro corazón y decimos, ¿qué había en nosotros? Nada, absolutamente nada. Nada bueno. Al contrario. Por eso necesitamos buscar en la Biblia, indagar y darnos cuenta de que estas doctrinas, y esto yo quiero recalcarlo durante toda la entrega, no es una cuestión de aquí de la cabeza nomás. Y a mí me preocupa mucho eso. Me preocupa mucho eso. A través de las redes sociales aparecen muchas personas tratando de dar cátedra de lo que significan esto y tratando de mostrar que ellos leyeron libros de puritanos y que leyeron libros de no sé qué cosa, y entonces se engrandecen a sí mismos cuando la elección lo que hace es humillarme. Pero hoy tenemos a muchos eruditos que se engrandecen a sí mismos y eso va a producir división en la iglesia y no unidad, cuando la elección produce unidad y no división. Necesitamos entender que esta realidad de la elección debe producir en nosotros cambios sustanciales en la manera que concebimos nuestro evangelio, nuestro cristianismo, la forma en que vivimos cada día, la forma en que nos relacionamos con otros. No por algo bueno en nosotros es que fuimos elegidos, sino por el carácter de Dios
que quiso Él, según su propia voluntad, de escogernos. Lo segundo que menciona ahí el texto dice, según nos escogió en Él, en Él. ¿En quién? Según el contexto, en Jesucristo. Este es el fundamento de la elección. Sería imposible concebir la elección de Dios sin que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno, estuviese dispuesto a dar su vida por los escogidos. En el consejo de la Trinidad, el Padre y el Hijo se ponen de acuerdo y dicen, bueno, tú vas a ir a buscar a aquellos que yo escogí. Tú vas a ir a salvar a aquellos que yo escogí. Tú vas a ir a dar tu vida por aquellos que yo escogí previamente. Por esta razón Pedro explica que Cristo había sido ya destinado desde antes de la fundación del mundo para rescatar a los suyos de su vana manera de vivir, la cual habían heredado de sus padres. No con oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Hay cosas que yo no puedo concebir en mi cabeza, me cuesta mucho llegar a comprender. Por ejemplo, cómo Cristo fue sacrificado antes de la fundación del mundo, en la mente de Dios. Eso es lo que dicen las Escrituras. Pero eso es una realidad. En ese excelso sacrificio, el Señor vino a buscar lo que el Padre ya había elegido anticipadamente. El fundamento de la elección es Cristo y solo Cristo. No somos nosotros, no es nuestra bondad inherente, es la bondad, el amor y el sacrificio de Cristo que Él hizo por nosotros. Nos llamó, dice la Biblia, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 1 Timoteo 1:9. Antes de los tiempos de los siglos. John Piper dice, la base para volverse santo y sin mancha delante de Dios es el amoroso autosacrificio de Cristo en tu lugar. La base de nuestro destino para ser santos e intachables en amor como hijos de Dios es la muerte de Jesús en nuestro lugar. Y por eso es que la centralidad de la predicación, el gran contenido de la predicación, la esencia de la predicación siempre debe ser Cristo. Yo leía el otro día algo relacionado con Lutero que decía que en la historia dice que Lutero escribió, o sea, predicó 30 sermones de Romanos y Romanos era la carta magna de Pablo. Ahí él descubrió el Evangelio, ahí entendió que él había sido un escogido por Dios y fue salvo. Sin embargo, predicó 30 sermones en su vida. De los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, predicó 1000 sermones. ¿Y por qué? Porque entendió que la esencia era Cristo. Que había que mostrar a Cristo en toda su magnitud. Por eso me encantó lo que Pepe presentó hace un rato atrás. ¿Quieren ver la gracia? Bueno, vean la gracia en Cristo. ¿Quieren ver la doctrina de la gracia? Ven en la forma en que Cristo trató a las personas. Y nosotros entendemos que el fundamento de la elección, es decir, la base sobre la cual Dios nos escogió, es la persona de su Hijo. Ese es nuestro mensaje. Sigue diciendo John Piper, significa que cuando Dios te escogió antes de la fundación del mundo y te predestinó para que fueses su Hijo santo, sin mancha, amoroso, Él también predestinó a su Hijo a morir por ti. La base de tu destino no es solo que el Hijo de Dios murió por ti, sino que Dios lo planificó así desde el principio. Nos predestinó para adopción como hijos suyos, para sí mediante Jesucristo. El fin fue predestinado y los medios fueron predestinados, nuestra santidad y la muerte de Jesús. Jesús y su obra debe ocupar la mayor cantidad de reflexión, de tiempo de reflexión en nuestra mente, en nuestro corazón. Hermanos, yo sé que hay otros temas en la Escritura. Yo sé que hay una serie de otros temas que son importantes también que cada iglesia los tenga claro, como es la escatología o la doctrina de los últimos días o los últimos tiempos. Sin embargo, hay algo que es básico y que es fundamental y que es el eje rector de toda la iglesia, que es la persona y obra del Señor Jesucristo. Allí vamos a estar toda nuestra vida y tendríamos que vivir 1000 vidas para entender
adecuadamente las implicancias de la obra de Cristo. Porque en ella se basa, se fundamenta la elección. Si el Padre hubiese elegido a un grupo de personas que quería salvar y el Hijo no viene a salvarlas, sino muere en la cruz, no pasa absolutamente nada. Fue la decisión de Cristo que dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Fue el Hijo el que dijo que venía a buscar y salvar lo que se había perdido, sin embargo, lo que estaba en los propósitos eternos del Padre. El fundamento de la elección es Jesucristo. Luego dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es lo tercero, el tiempo de la elección. El tiempo de la elección. Antes de la fundación del mundo, eso significa que es incondicional, porque antes que nosotros existiéramos, hiciéramos algo bueno o malo, ya habíamos sido escogidos. El hecho escritural que da cuenta que la elección se realizó antes de la fundación del mundo hace absoluta abstracción, o sea, deja de lado cualquier mérito humano, puesto que ninguno de aquellos que escogió habían hecho aún ni bien ni mal para ser merecedores de dicha elección. Pablo lo dice explícitamente cuando escribe a los romanos explicando las razones de por qué escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El tiempo de la elección es atemporal, sin tiempo, antes de los tiempos, en otras palabras. Esto es muy especial. ¿Qué pasaba con los corintios, por ejemplo? Después de que Pablo llegó a ellos, por ahí por el año 50, y les llegó predicando el Evangelio, y conocieron al Señor, y fueron llenos de muchos dones, fueron capacitados por muchos dones, dice la Biblia en el capítulo 1 de 1 Corintios, versículos 4 al 9. Sin embargo, el versículo 10 en adelante dice que habían problemas y se produjeron divisiones. ¿Y por qué se produjeron divisiones? Hasta el capítulo 4 el apóstol Pablo comienza a decir: este es el problema, este es el meollo del problema, este es el corazón del problema. Capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque, miren, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué pasó en los corintios? Recibieron la gracia de Dios para salvación y empezaron a pensar que ellos merecían esto. Empezaron a pensar que en realidad ellos, por algo que hacían, Dios los había escogido, aun cuando Pablo se lo había explicado. Y entonces empezaron a producirse divisiones por el orgullo, cuando en realidad la elección no se dio en el tiempo ni en la historia, sino que se dio antes de los tiempos. Y es triste lo que uno ve en el día de hoy. Como dijo alguien, a veces queremos imponer las doctrinas de la gracia sin gracia. Empezamos a creer que tenemos que convencer a todo el mundo a través de nuestros argumentos y razonamientos, y resulta que nosotros llegamos a la convicción porque Dios abrió nuestros ojos, nada más. Y cuando abrió nuestros ojos nos dijo: hey, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver conmigo y con lo que yo hice antes de la fundación del mundo. Allí te elegí. En cuarto lugar, sigue diciendo Pablo ahí que hay un propósito en la elección. Y creo que esto lo hemos olvidado probablemente. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, la elección y la santificación están relacionadas. Pero nosotros lo vemos como dos cosas distintas. Cuando hablamos de la elección, nosotros pensamos en la salvación. Cuando hablamos de la santificación, pensamos en otra cosa. Pero la verdad es que la elección y la santificación están relacionadas directamente, porque Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero aquí otra vez se produce un problema.
Porque muchas veces aquellos que adoptan y dicen que creen en la doctrina de la gracia y la doctrina de la elección son personas que no tienen nada que ver con la santificación. Viven como personas ajenas a ese propósito. Y la verdad es que el Señor dice que a nosotros nos escogió para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque la verdadera santidad, ¿dónde está? En su Hijo. No tiene que ver con moralismo, no tiene que ver con dejar ciertas cosas y tomar otras, tiene que ver con parecernos a Jesucristo. Ese es el propósito, porque Él es santo. El Padre escoge a los suyos no meramente para librarlos de la condenación, justificándolos en la justicia de su Hijo, sino que con la finalidad de poder transformarlos y hacerlos conforme al carácter de su Hijo, santos y sin mancha en su presencia. Constituyéndose así entonces la santificación en un fruto lógico de la elección. Hermano, déjame hablarte directamente. Si tu vida no está siendo santificada, entonces puede ser que a lo mejor no haya sido elegido. Y tú creas que eres uno de los elegidos. Porque la elección trae como fruto necesariamente la santificación. ¿Hacia dónde progresamos? Progresamos hacia parecernos más a Jesucristo. De tal manera que necesitamos revisar nuestra vida todo el tiempo. Por eso Pablo le dijo a los corintios que debían examinarse a sí mismos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Efesios 5:27 marca esta misma verdad en el mismo libro de Efesios, versículo 27, cuando habla de la relación de su iglesia con Cristo o de Cristo con su iglesia y del hombre con la mujer. Dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ha cambiado Dios su propósito? Esto deja en evidencia la condición previa y natural de todo ser humano como un pecador dominado por sus propios deseos, en toda su personalidad, como lo dirá más adelante en esta misma carta que leímos hace un rato atrás, capítulo 2, versículo 1 al 3. Es decir, aquellos que Dios escogió no eran diferentes a quienes no lo fueron. Esto es interesante. Aquellos que Dios escogió no teníamos ninguna diferencia con aquellos que no lo fueron. ¿Y cuál fue la diferencia? La diferencia radica en aquel que escogió. Él dijo estos y listo. No hay diferencia entre nosotros. Y por eso no hay diferencia entre nosotros y una persona que anda afuera completamente perdido. La diferencia la hizo el Señor y no nosotros. Él puso su mirada en nosotros. No había nada en ellos, en aquellos escogidos, que pudiese atraer la bendición de Dios. Por el contrario, merecíamos la justa ira de Dios sobre nosotros. Sin embargo, por ser escogidos de Dios, ahora gozamos no solo de la salvación, sino de la transformación santificadora, hasta llegar a ser santo y sin mancha delante de Dios, es decir, ser semejantes a Él en su carácter. ¿Cuándo ocurre eso? No ocurre con la adoración, que es parte obviamente de lo que rendimos al Señor. Ocurre con la reflexión personal, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando no tenemos que impresionar a nadie. Allí estamos realmente como somos, desnudos delante de Dios. Y al contemplar su palabra y al darnos cuenta del carácter de Jesucristo, allí nosotros vemos cuánto nos falta por acercarnos a Él. Y rogamos por su gracia. Y Él por su gracia nos conduce para ser más semejantes a Él. Porque este no es un esfuerzo nuestro, este es el poder de Dios obrando en nosotros. Pero nosotros obviamente tenemos que obedecer a lo que Dios ha definido. La elección trae como consecuencia la santificación, porque ese es el propósito de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que algo inmundo entrará al cielo? Y nosotros estamos en este proceso todavía. Por eso es que no somos llevados inmediatamente a la presencia de Dios, porque todavía estamos en ese proceso de crecimiento para ser más semejantes a Cristo y testificar de Él con lo que decimos y con lo que somos. Luego dice cuál es el motivo por el cual nos eligió. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En amor. El pastor Miguel Núñez decía en la conferencia en Temuco algo muy interesante. El amor implica dar. ¿Por qué Dios nos amó? Porque Él quería dar.
no porque Él necesitaba a objetos de su amor. Él no necesitaba a personas. No nos creó porque Él no necesitaba, porque Él es autosuficiente, el que existe por sí mismo. Esa es la definición de IHWH, las siglas en el hebreo del Antiguo Testamento. Implica que Él es el que existe por sí mismo. No hay nada ni nadie que Él necesite para existir. ¿Y por qué nos creó entonces? Porque Él quería dar, decía el pastor Miguel. ¿Y cómo da? A través de su amor, expresando todo lo que Él quería para aquellos que iban a ser objeto de ese amor. Si no existe razón en la criatura por la cual Dios lo escogió, ¿cuál es el motivo de dicha elección? En otras palabras, ¿qué movió a Dios para escoger? Su infinito e incondicional amor, que no tiene su explicación en la criatura, sino solo en el Creador. En su carácter bondadoso y misericordioso, Moisés en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, explica la motivación que tuvo Dios para escoger a Israel de entre todos los pueblos de la tierra. Esto fue lo que movió a adoptarnos como sus hijos. El pastor Sugel Michelén lo explica de esta manera. Pablo nos dice también que fuimos escogidos, predestinados en amor, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hoy día, cuando hablamos de adopción, pensamos de inmediato en niños pequeños, pero en el tiempo de Pablo no se solía adoptar bebés, sino personas adultas. Si un hombre rico no tenía heredero, buscaba una persona que fuera digna a quien dejarle toda su herencia y lo adoptaba como su hijo. De inmediato esa persona tenía derecho sobre todos los bienes del hombre rico. Sin embargo, en nosotros no había nada de dignidad, pero igual nos amó y por eso nos escogió. Hermanos, cuando uno ve esto, cuando uno empieza a revisar las características de la elección como lo estamos haciendo ahora, nosotros empezamos a decir, bueno, ¿cuál es la razón por la cual yo vengo a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual yo canto al Señor? ¿Cuál es la razón por la cual yo leo su palabra? ¿Cuál es la razón por la cual yo debo testificar de su grandeza, de su gloria, de su perfección, de su evangelio? ¿Cuál es la razón? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No debe haber otra motivación. No debe ser el pastor la motivación. No debe ser la iglesia porque se siente bien o no se siente bien. No debe ser los programas que se realicen en la iglesia, sino que debe ser exclusivamente el amor a Dios porque Él nos amó a nosotros. Eso debe movernos a nosotros, eso debe motivarnos a nosotros. Hermanos, ¿saben el costo que pagaron estas personas para luchar y enseñar las doctrinas en ese tiempo? ¿Saben lo que significó para algunos ser quemados en la hoguera por causa de permanecer firmes a lo que la palabra había establecido? Y en el día de hoy no pagamos ni un costo. Porque no hemos entendido en la práctica, en la realidad, qué es lo que significa esto de que Dios nos amó y por ese motivo exclusivamente nos escogió. Existe una historia del Antiguo Testamento que es muy decidora al respecto, que sirve como ilustración perfecta de este acto de amor por parte de Dios para personas indignas como nosotros. Esta historia se relata en 2 Samuel 9, 1 al 13. Vamos ahí, porque yo quiero que veamos este texto que ilustra de alguna manera lo que pasó, y posteriormente en 1 Samuel 20, 14 y 15 también. Estos dos textos nos hablan de esta persona. Primero vamos a 1 Samuel 20, 14 y 15 para tener el contexto, porque esto es lo que sucedió primero. 1 Samuel, capítulo 20, versículos 14 y 15. Dice, después David huyó de Nayot, capítulo 20, versículo 14 y 15, dije sí. Y si yo viviere, dice, aquí está hablando con Jonatán, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia, dice Jonatán a David, de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Y dice la Biblia que David se comprometió con Jonatán, hizo un pacto con él. Ahora, cuando vamos a 2 Samuel 9, 1 al 13, vemos como David se acuerda de este pacto que había hecho.
Ya había muerto Jonatán, ya había muerto la familia de Saúl. Y sin embargo, mire lo que ocurre. Capítulo 9, versículo 1 al 13. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? David se estaba acordando de su pacto con Jonatán. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. ¿Para qué te preocupas por él? En otras palabras, no interesa. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Cuál era el mérito de Mefiboset? ¿Qué dice el texto que nosotros estamos considerando? Que somos aceptos en él, amado, por amor del amado. Y eso es lo que ocurre con nosotros, no teníamos ningún mérito en nosotros mismos. Sin embargo, el Señor nos ve a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, y somos aceptos en el amado. El amor de Él se manifiesta en la persona de su Hijo, y ahora nos toma y nos sienta en la mesa del Rey. Y nos dice, todo lo que tenía el amado, todo será también de ellos. Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. ¿Y por qué motivo? Simplemente por amor. Eso es tremendo. Ahora, continúa diciendo el apóstol Pablo en nuestro texto en cuestión en Efesios capítulo 1. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta es la razón de la elección. ¿Cuál es la razón? Si queremos buscar una razón, aquí hay una razón. Según el puro afecto de su voluntad, soberanamente. Cuando llegamos a esta parte de la doctrina, muchas personas se imaginan que la elección de Dios fue arbitraria. Es decir, ¿y por qué Dios eligió a uno y a otro no? Y empiezan a cuestionar el carácter de Dios. Como no pueden explicar la razón de la elección en su mente finita, se inclinan por defender a Dios, intentando darle preeminencia a la responsabilidad humana. Dicen, no, lo que pasa es que Dios no escogió así, sino que Dios escogió porque previó de antemano que estos se iban a creer en Él. De esa manera Dios queda librado de explicar la razón de su elección en sí mismo para dejar en el hombre la decisión final por la cual se salva o se pierde. Sin embargo, no es esto lo que plantea la Escritura. La Biblia revela a Dios como un Dios bondadoso y grande en misericordia. De tal manera que su elección no fue arbitraria, sino según entendemos nosotros, sino consecuente con su naturaleza. Aun cuando no podamos explicar sus razones, y eso es verdad, no podemos explicar la razón. Simplemente aquí se repite una y otra vez según el puro afecto de su voluntad. Versículo 5. Luego, en el versículo 7 nuevamente, según la riqueza de su gracia. En el versículo 9, nuevamente, según su beneplácito. Luego tenemos en el versículo 11,
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Eso es lo que dice la Escritura. Él lo quiso así, Él lo determinó y nosotros no tenemos nada que pedirle explicaciones a Dios. Somos criaturas, Él es el Creador. Somos siervos, Él es el Señor. Una vez más citamos a Piper. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, fuimos predestinados para ser adoptados como hijos y a ser santos y amar no por lo que habíamos hecho o de acuerdo a lo que entendemos o por quienes fueron nuestros padres o según nuestra raza o por nuestro trasfondo religioso o según donde vivíamos o conforme a nuestro trabajo o nuestro estatus o fortuna o de acuerdo a nuestra voluntad. Fuimos escogidos y predestinados de acuerdo al beneplácito de la voluntad de Dios exclusivamente. Y el motivo de la doble frase, no solo por su voluntad, sino el beneplácito de su voluntad, es para hacernos entender, dice Piper, que Dios nos escogió y predestinó sin estar atado a ningún punto de referencia que no sea su propia voluntad soberana. Él decidió libremente aquello. Finalmente, la meta suprema de la elección para la alabanza de la gloria de su gracia. Esa es la meta suprema. Carlos Odge dice, el propósito de la redención es exhibir la gracia de Dios de una manera tan eminente que llene todos los corazones de sobrecogimiento y todos los labios de alabanza. Alguien hizo esta observación en alguna ocasión. Dijo, si tú te estás ahogando y viene alguien que ni conoces, ni siquiera sabes quién es, sin embargo se lanza al río y te saca de allí, y luego cuando estás afuera, Él hace masaje cardíaco en ti para resucitarte, para poder librarte de la situación angustiosa en la que te encuentras. ¿Qué harías tú con esa persona? ¿Cuál sería tu actitud? Cuando no lo conocías, no tenía ninguna obligación, ningún deber de hacer lo que hizo. ¿Qué harías tú con esa persona? Lo primero, dice, es admiración. Admiración por aquel que te salvó. Pero luego tú empiezas a hablar con él y empiezas a conocer ciertas características de él. Y ya tu admiración se transforma en alabanza. Porque vas reconociendo que él hizo eso por ti sin ningún tipo de obligación. Y además empiezas a reconocer en él ciertas características de una persona extremadamente bondadosa. Pero él no solo te saca, sino te invita a su casa. Y su casa tiene puros lujos por todos lados. Y te coloca en una habitación extraordinaria. Y te da los banquetes más grandes. Y en ese proceso tú estás viviendo con esa persona y esa persona empiezas a conocerla más íntimamente. Y en la medida en que ves que te salvó porque Él lo quiso. En la medida en que te salvó porque Él te amó sin que tú lo conocieras. En la medida en que ves que Él dijo a esta persona, no solo la voy a salvar, sino quiero que participe en mi casa, que coma a mi mesa. En la medida que tú vas conociendo sus características, sus perfecciones, su bondad extraordinaria, ya tu admiración no solo se transforma en alabanza, sino ahora se transforma en adoración. Porque ya no estás reconociendo solo el hecho de que te salvó, sino que estás reconociendo a tu Salvador. Y cuando tu mirada es puesta en tu Salvador, tú empiezas a ver la grandeza y la perfección de su carácter y te vas enamorando de tu Salvador. Y eso es lo que tiene que pasar con nosotros, hermano. Eso es lo que tiene que pasar con nosotros. No es algo frío, no es simplemente intelecto, no es simplemente conocimiento, es una realidad vivencial en nosotros que transforma completamente nuestra vida. Y entonces nos involucramos en la iglesia local para servirlo a Él, para glorificarlo a Él. Y empezamos a atender las necesidades el uno del otro, no para poder aparecer como buenos creyentes delante de los demás, sino por amor a su nombre. Porque lo amamos. Es decir, la alabanza que le brindamos a Él es por su gloriosa persona, por su carácter perfecto. Y hermanos, eso es lo que tenemos que hacer con Jesucristo. No solo conocer ciertas cosas de Él, sino conocerlo íntimamente. Y en esa medida vamos a entrar en una adoración permanente delante de Él. ¿Qué es lo que va a cambiar a la iglesia del siglo XXI? ¿Qué es lo que va a cambiar a la iglesia del siglo XXI? Lo mismo que cambió a la del siglo XVI. Es decir, que volvamos otra vez
a entender que Jesucristo es la persona más importante, que las doctrinas de la gracia con la cual Dios escogió a aquellos que estaban completamente depravados y perdidos, con la cual Dios llamó a la redención a esas personas, con la cual Dios colocó en ellos la preservación de sus almas para siempre, eso debiese producir entonces en la iglesia de Cristo del siglo XXI un cambio sustancial en la manera en que concebimos el Evangelio. No es una tradición, no son un montón de reglas, no son ceremoniales vacíos, son realidad práctica. Amamos a nuestro Señor porque Él nos amó extraordinariamente y lo demostró al habernos escogido sin tener por qué hacerlo. Para alabanza de la gloria de su gracia. La meta final hacia la cual se mueve todo lo antes dicho es el reconocimiento en adoración. Eso es alabanza. De la excelencia divina, eso es gloria. Manifestada en favor de los indignos, eso es gracia, dice el pastor Sugel Michelin. Piper lo dice así: la meta final de Dios al elegir y predestinar es que Dios pueda ser alabado por su gloria. Y el punto más alto de esa gloria es la gracia. Esta es la meta final de nuestro destino. No existe mayor esperanza. No existe mayor esperanza. No existe un mañana más grande. No existe un futuro más significativo. No existe una causa más valiosa por la cual vivir que reflejar y alabar la gloria de la gracia de Dios por siempre y para siempre. La certeza de este destino se halla cimentada en la libertad de Dios y en la completa suficiencia del trabajo de su Hijo Jesucristo. Esto entonces explica la exultante doxología del apóstol Pablo, que lleno de gratitud por las excelencias de gracia derramada en personas indignas como nosotros, solo puede producir alabanzas por su amor incomprensible y su bondad inescrutable. A Dios toda la gloria, a Dios toda la gloria por lo que hizo por nosotros. Hermanos, no hay nada más importante. Esta frase, esta última frase, a Dios toda la gloria, se ha transformado también en un dicho ya popular. Como un tiempo el dicho popular entre los evangélicos era que el Señor te bendiga, ahora es a Dios toda la gloria. Sin embargo, ¿cuánta realidad hay de eso en nosotros? ¿Ordenamos nuestra casa en función de esa gloria de Dios? ¿Ordenamos nuestra vida y la de nuestros hijos en función de darle la gloria y la honra a Él? Elegimos nuestros trabajos con el propósito no de ganar dinero, sino con el propósito de glorificarle a Él y en el proceso recibir esa recompensa por nuestro trabajo. Estamos preocupados porque el Señor sea honrado a través de lo que decimos, hacemos y la manera en cómo vivimos. Eso debe ser la actitud correcta de personas que reconocen en Jesucristo, en el Padre y en el Espíritu Santo, en la Trinidad, en esencia, que ellos fueron los autores y consumadores de nuestra fe. Y que nosotros un día estaremos para siempre con Él, alabando su nombre, no porque merecemos algo, sino porque Él nos quiso conceder el privilegio de ser llamados hijos suyos. Este título extraordinario. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados calvinistas. Para que seamos llamados reformados. Para que seamos llamados hijos de Dios. Tremendo. Esto nunca se va a borrar. Esto es eterno. Siempre seremos hijos de Dios. Él nos adoptó en su Hijo. La gracia de Dios es tremenda. Tiene una meta suprema y la meta suprema es la gloria de su nombre. ¿Quién se va a jactar en su presencia? Nadie. ¿Dónde echan sus coronas los ancianos en Apocalipsis capítulo 5? A los pies de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Esa es nuestra adoración. Hermanos, empecemos ahora. Ahora ya. Comprometámonos con la iglesia local. Sirvamos en todas las áreas que sea necesario a la cual el Señor nos llame. Y honrémosles a Él. Y solamente a Él. Padre, muchas gracias por tu palabra. ¿Cómo puede haber, Señor, una nueva reforma en el día de hoy si no es volviendo nuestra mirada a ti? Tú eres quien nos escogió en un tiempo sin tiempo. Tú eres el que tenía un propósito eterno al escogernos, que era que
fuésemos semejantes a tu Hijo. Tú eres el que puso la base y el fundamento que fue la obra perfecta de Cristo en la cruz. Tú eres, Señor, el que motivado exclusivamente por amor a criaturas que no merecíamos ser amadas, nos escogiste. Tú eres, Señor, el que vino a buscarnos y a sacarnos de la podredumbre en la que nos encontrábamos, para darnos vida. Pero para que esas criaturas, Señor, transformadas, pudiesen levantar sus manos al cielo en adoración a ti, mi Dios, y reconocer que tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres el objeto de nuestra adoración. Tú eres, Señor, la razón por la cual vivimos y para la cual vivimos. Gracias, Señor. Yo te ruego que tú, a través de tu palabra, transformes nuestro carácter y nos hagas más semejantes al carácter de Jesucristo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.